Segunda de Corintios capítulo 12. Segunda de Corintios capítulo 12. Lleva por título El aguijón en la carne. Si ya le hemos encontrado, nos ponemos de pie para dar lectura a la santa palabra del Señor. Amén. Y le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Al respecto, a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga? Perdonadme este agravio. Amén. Demos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Puede tomar asiento. Amén. Ayúdenos el Señor a entender los misterios que hay en esta palabra. Es tremenda palabra. Habla, claro, como podemos ver a simple vista, acerca del aguijón de la carne que tenía Pablo. Pero detrás tiene temas más trascendentales que han sido quizás ocultos a muchos. Dios nos ayude para entender qué es lo que nos quiere enseñar en esta hora. Dice Pablo: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. En ese tiempo, en la iglesia de Corinto habían entrado muchos pseudos apóstoles, profetas, que eran falsos profetas, se habían dejado engañar por otras revelaciones, por otras manifestaciones que en nada tenían que ver con el poder de Dios. Y Pablo se vio en la necesidad de defender su ministerio ante la iglesia de Corinto, de defender el trabajo que estaba haciendo por la obra de Dios para no ser enjuiciado. Y tuvo que hacer una defensa férrea, porque Corinto estaba decidido a acabar con todos aquellos que ellos consideraban falsos.
pero no querían entender, era una iglesia ciega. Dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¿Cuál es el tercer cielo, iglesia amada? Hoy lo pude comprender. El primer cielo es el que todos vemos, el cielo donde viven los pajaritos, donde están las nubes. Eso usted lo ve y dice, oh, ese es el cielo está azul. Ese es un primer cielo. El segundo cielo es el que nosotros a simple vista no logramos ver, que es donde están los planetas, las estrellas. Ese es el segundo cielo, ¿ya? De hecho, hay un astronauta que dijo cuando fue al espacio, a ese segundo cielo, uy, yo miré por todos lados y no vi a Dios. Así, vanamente. Que Dios nos libre. Y claro que no vio a Dios, porque Dios vive más arriba, en un tercer cielo, que habla la palabra que ese es el trono de Dios. Está aún más arriba, inalcanzable para nosotros los seres humanos. Imagínense que de aquí a la Luna, ¿cuántos años tomó llegar? Y nunca más volvieron. De aquí a Marte, ¿cuántos años se han demorado en planificar los hombres con esta limitada ciencia que tenemos, ¿cierto? Pero que de tanto nos jactamos, para poder llegar a ese planeta, descubrir otros planetas con agua, con una atmósfera similar y todo, porque queremos ser semejantes a Dios. Dios nos libre. Y no se ha podido por las distancias, porque somos así pequeñitos en este segundo cielo. Nadie ha podido llegar al tercer cielo, salvo 3 personas que ha manifestado la Biblia. ¿Y quiénes han tenido el privilegio de estar en este tercer cielo? Jesucristo, el primero. Jesucristo pudo estar ahí como enviado de Dios, como el Hijo de Dios, a la diestra del Padre, dice la palabra, que está sentado en este tercer cielo, junto con su Padre en el trono de Dios. Juan también pudo estar en ese tercer cielo. Ahí fue donde pudo escribir el Apocalipsis a través de todo lo que le fue revelado. ¿Ya? Por eso dice Pablo, si en la carne fue, no lo sé, si en el espíritu quizás, Dios lo sabe. Y ahora se habla de que Pablo estuvo en este tercer cielo. Pero ¿cuál es la diferencia de Pablo con estos otros 2 varones que estuvieron ahí con el Señor? A Pablo no le fue permitido revelar lo que vio. Pablo, Dios le dio una orden, y esa orden fue que no hablara, que no revelara lo que había visto. Entonces, dice aquí que hace 14 años él conoció a un hombre que fue a este tercer cielo. Pablo estaba hablando de sí mismo en tercera persona. Y se presume, porque no tenemos certeza de esto, pero muchos de aquellos que han estudiado la palabra del Señor entienden que Pablo pudo haber ascendido a este tercer cielo cuando comenzaba recién su ministerio, sus viajes misioneros, cuando estuvo en Antioquía. Y dice aquí la palabra en Hechos, capítulo 14, versículo 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Lo dejaron ahí, botado, fuera de la ciudad. Eso fue en Listra. Y dejaron ahí a Pablo pensando que había muerto. Para que no lo siguieran apedreando o atormentando, deben realmente haber creído que estaba muerto. Y en ese episodio, que había ocurrido cronológicamente aproximadamente hace 14 años, conforme a los relatos de la Biblia, en ese momento fue que Pablo dejó esta tierra y fue permitido ascender al tercer cielo. En este tercer cielo él pudo ver la gloria de Dios, pero no le fue permitido hablar. Y dice aquí que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables, palabras fabulosas, grandiosas, inexplicables, que no se pueden hablar con nuestro lenguaje. Y dice que no le es dado al hombre expresar.
tan maravilloso fue lo que debe haber visto Pablo, esa revelación que tuvo de parte de Dios, que no le fue permitido hablar. Ahí podemos quizás comprender la devoción que tuvo Pablo al poder trabajarle a Dios por tantos años y sufrir quizás tantos embates en sí mismo, el tener un aguijón en su carne, el tener que haber pasado por prisiones, por sufrimientos, todo lo permitió, todo lo pasó, todo lo soportó por la obra de Dios. Quien había sido perseguidor de la iglesia, quien había sido un asesino de cristianos, llamémoslo así, porque eso era Pablo, se convirtió en uno de los más fieles apóstoles del Señor, que hacía el trabajo de evangelizar. Necesitaban en ese tiempo evangelizar pronto al Imperio Romano, porque avanzaba y avanzaba, ¿cierto? Y tenían que continuar con el trabajo de predicar la palabra. Y dice Pablo aquí, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré. O sea, yo me gozo en ese hombre que 14 años atrás pudo estar en la presencia del Señor. Yo me gozo de las veces en que Dios me ha permitido sentir su presencia. En eso puedo gozarme porque Dios lo ha permitido en mí, en usted. ¿Cuántas veces hemos llorado, nos hemos derramado delante de la presencia del Señor porque nos inunda el corazón, el alma? El sentir su presencia es precioso. Entonces nos gloriamos de eso, nos gozamos. No con un ánimo de jactarnos, de miren qué buena que soy. No, hermano, Dios nos libre. No es porque seamos mejores que otros, no. Es por gracia. Y dice aquí que en ese hombre se gloriaba Pablo, en ese varón que fue arrebatado, que le fue permitido, solo por gracia, porque no tenía mérito alguno para poder llegar a la presencia de Dios. Y dice, si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad. Cuando nosotros hablamos con la verdad, no hay pecado en nosotros, salvo que la intención de nuestro corazón sea de doble ánimo, de opacar a alguien, de ofender a alguien. Podemos decir la verdad, pero la diferencia está en qué sentido o con qué tono decimos la verdad. Si es con el afán de ser honestos o con el afán de gritar, de ofender, de menoscabar a alguien. Que Dios nos ayude. Dice, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Pablo asimismo se veía tan pequeño, se veía tan débil, se veía a sí mismo como alguien que no merecía hacer gran cosa, pero que todo lo que había logrado y alcanzado y todo el trabajo que había hecho fue porque Dios se lo permitió. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Fíjese, esa vez que Pablo pudo estar en la presencia de Dios, de Jehová de los ejércitos, para que Pablo no hablara, no se glorificara, no se vanagloriara de lo que había visto, no crea él que por ser Pablo, oh, yo grande Pablo, no, que no se anduviera por ahí quebrando, como decimos nosotros, de algo que a él no le pertenece. La gloria es de Dios. Vino Dios y le puso un aguijón en su carne. Ese aguijón dice que es un mensajero de Satanás que lo abofetea para que no se enaltezca sobremanera. A veces Dios permite en nosotros un aguijón en nuestra vida, un dolor, una enfermedad, una aflicción en nosotros, quizás un problema. Y Pablo dice que 3 veces le había rogado a Dios para que quitara ese aguijón de él. ¿Por qué? Porque hay propósito en todo lo que Dios hace en nosotros. Y el propósito de ese aguijón que tenía Pablo era que él no abriera su boca, que realmente no contara lo que había visto, que no hubiera orgullo en su corazón, que no quisiera él vanagloriarse de algo que no le pertenece. Ese era el propósito de ese aguijón. Que no pensara él que era más que otros, que no se enalteciera más que Dios. Cuando nosotros tenemos aguijón en nuestra carne, cuando hay una enfermedad que nos atormenta, muchas veces es la única manera
en que Dios se glorifica en nosotros, en que le permitimos a Dios trabajar en nuestra vida, porque nos vemos débiles, nos sentimos pequeños. En esa debilidad Dios se glorifica. En esa debilidad nuestra Dios se manifiesta. Pensemos qué había pasado con Sansón, otro personaje de la Biblia, ¿cierto? Muy conocido. Sansón era fuerte, era poderoso. Pero ¿qué pasó con Sansón? Era tan fuerte y poderoso que un día le cortaron el pelo y su fuerza se fue. Perdió toda su fuerza. ¿Y quién estaba ahí para glorificarse en Sansón en medio de su debilidad? Estaba Dios. Sansón pudo hacer una oración y Dios le respondió. Pero ¿qué hubiera pasado si Sansón hubiese sido o seguido siendo fuerte, orgulloso? ¿Dónde vemos la obra de Dios ahí? ¿Dónde vemos la gloria de Dios manifestada en la fortaleza de los demás? Hermanos, somos tan débiles que necesitamos a Dios en nuestra vida. Pero cuando nos sentimos fuertes, cuando no hay problemas en nuestra vida, cuando nuestra carne no tiene aguijón, cuando nuestros hijos son sanos, cuando todo nos va bien, el corazón se endurece y nos olvidamos de la necesidad que tenemos de Dios. Eso pasa con nosotros. Y precisamente pasa porque somos débiles. Porque si nuestra fe fuera fuerte, fuera férrea en el Señor, no pasaría eso. Muchas veces pensamos que por tener un título universitario, ya somos los dueños del mundo. Dios nos libre. Hay quienes tienen muchos títulos y no son capaces ni siquiera de saludar de frente al que hace aseo. ¿Por qué? Porque se sienten orgullosos, se sienten grandes, poderosos. Porque el hombre siempre ha tenido ansias de poder. Siempre ha querido ser más que los demás. Delante hablaba mi hermana Margarita en el Salmo de Meditación de los gobernantes que se pelean, hacen guerra, levantan muros, se apropian de algo que no les pertenece. Si la tierra es de Dios, Él la formó. Cada país, cada continente es permitido por la mano de Dios. ¿De qué somos dueños? Usted y yo tenemos el título de dominio de una casa. Oiga, pero si queremos cavar más abajo y hacer, no sé, una casa en el subterráneo, no podemos porque las napas que hay debajo le pertenecen a las aguas, porque la tierra le pertenece al municipio. Si queremos hacer una casa en altura, un edificio para nosotros mismos, total, la tierra yo la compré, esa tierra es mía. No podemos. Hay que pedir permisos, hay que pagar impuestos, hay que seguir las leyes, tenemos cierto nivel, no podemos construir más arriba de eso, más afuera las ventanas, no se puede. ¿Por qué? Porque estamos sujetos a toda la autoridad que nos gobierna. Y entonces, ¿qué es lo que pagamos cuando compramos una casa? ¿Qué estamos pagando? Nada, solamente el sentirnos dueños del pedazo donde estamos, pero no podemos cavar ni más abajo ni construir más arriba. Entonces no somos dueños de nada. Eso pasa con las naciones. Se sienten poderosas, se sienten dueños de los países, los gobernantes, ¿cierto? Pelean por el poder, por el petróleo, por el oro. ¿Y de qué son dueños? Si todo es de Dios, todo es del Señor. Es como cuando el enemigo, cuando Satanás fue a tentar a Jesús en el desierto y le dijo, si postrado me adorares, te daré todo esto. ¿Y quién le iba a dar? Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, era dueño de todo. El diablo no tenía nada que darle, porque nada le pertenecía. Mentira de Satanás. Y eso pasa con nosotros los cristianos. A veces porque vemos que nuestra vida está parejita, nos sentimos poderosos. Cuando vemos que no tenemos grandes dificultades, cuando no hay dolencia, cuando no hay problemas, no hay enfermedades. Yo estoy bien, no necesito nada, incluso no necesito a Dios, porque mi vida está parejita. Entonces Dios permitió en la carne de Pablo un aguijón para que nunca, nunca se enalteciera su corazón. Dios nos quiere humildes, Dios nos quiere sencillos, Dios nos quiere con un corazón entregado a Él. Dios no quiere nuestro bolsillo, nuestras cosas, no, Él quiere de nosotros el tiempo, el amor, el respeto, la reverencia. Eso quiere Dios de nosotros. ¿Y qué es lo que cualquier padre le pide a un hijo?
Nosotros siendo padres a nuestros hijos les pedimos que nos respeten, les pedimos que nos amen, que nos quieran, que nos cuiden, que no nos, a lo mejor que no nos pongan tristes, que no nos preocupen. Pero ese es el respeto que Dios pide de nosotros, sus hijos. Y dice aquí en el versículo 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia. Que mi gracia te baste, Pablo, le dijo el Señor. ¿Cuántas veces nosotros oramos y oramos y oramos, Señor, Señor, sáname, Señor, sáname, Señor, sáname? Y es todo lo que pedimos. Y como no nos sanamos, decimos, Dios no me responde. Hermano, quizás no estamos dispuestos a escuchar la respuesta de Dios. Pablo tuvo su respuesta, pero no era la que él quería. Pablo quería ser sanado, pero no era la respuesta que Dios le dio. Entonces, ¿será que nosotros no tenemos respuesta de Dios? ¿O es que no queremos escuchar la respuesta que Dios nos da? ¿No queremos aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida? ¿Será que Dios no tenía poder para sanar a Pablo? No, el poder de Dios jamás está en duda. Él tiene todo el poder. Pero había un propósito en ese aguijón. Hay propósito en todo lo que nos pasa. Nada nos pasa de balde, nada es en vano, nada es porque sí, la casualidad aquí no existe. En todo lo que vivimos, en todo lo que Dios permite en nosotros, hay un propósito que muchas veces no lo entendemos o no lo queremos aceptar. Pero sepa usted que la voluntad de Dios se cumple sí o sí, nos guste o no nos guste. Es la autoridad del Padre. Entonces, aunque a Pablo no le gustara la respuesta que Dios le dio, ¿qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia, Pablo. ¿Y qué es la gracia de Dios? Tanto que hablamos de la gracia de Dios, que es hermosa la gracia de Dios. ¿Y qué sabemos acerca de la gracia de Dios? La gracia de Dios, dice aquí, es una virtud por la cual Dios puede dar algo sin pedir nada a cambio. Es una virtud de Dios, solo de Dios. Y es una virtud en la que Dios nos puede dar algo sin pedirnos nada a cambio. ¿Qué nos quiere decir esto en otras palabras más sencillas? Dios le dijo a Pablo, oye, no mires lo que te falta, Pablo. Tú estás mirando que te falta salud, que te falta a lo mejor libertad en tu carne. Tú estás mirando eso, Pablo, mira lo que tienes, mira lo que yo sí te he dado. Pablo, te he dado facilidad de palabra, de tocar corazones, te he dado señales de que eres apóstol, porque dice la palabra que a sus hijos los seguirán señales. ¿Y cuáles son las señales que seguían a los apóstoles? Sanaban enfermos. Ellos incluso podían resucitar muertos. Las señales. Ellos podían hablar en lenguas. Pablo pasó por cuántos países. ¿Usted cree que Pablo se iba a poner a estudiar todos los días ahí los idiomas? Se habla de que más de 50 dialectos distintos hablaban entre los países que Pablo estuvo predicando. Y la gente le entendía. Y Pablo podía comunicarse. Y no hablaba el idioma. No existían en ese tiempo quizás las universidades para ir a estudiar idiomas. Entonces sí tenía gracia de Dios sobre su vida. Sí tenía que fijarse Pablo en lo que Dios sí le había dado, no en lo que le faltaba. Y Dios le dio gracia. Le dio la facultad de poder entregar el mensaje de Dios, la palabra de Dios, en el país que fuera, en el idioma que fuera, porque Pablo, a través de la gracia de Dios, hablaba al corazón de las personas. Por eso las personas creían, porque era Dios mismo hablando a través de los labios de Pablo, usando sus labios. Entonces usted y yo no pongamos atención solamente en lo que nos falta, en lo que llevamos años pidiéndole a Dios, años diciéndole, Señor, sáname, años pidiéndole, Señor, libértame de esto, sácame este problema, solucióname esto de acá. Y Dios nos dice hoy día, oye, ¿por qué no miras mejor todo tu alrededor y ves lo que sí te he dado? Y valoras lo que yo he puesto en ti, no lo que falta.
Porque lo demás que el Señor no nos ha dado no es porque no nos responda la oración como nosotros pensamos. Es porque la respuesta de Dios no fue la que nosotros queríamos. Y Él tiene otros planes para nosotros, porque conoce nuestro corazón. Él conoce nuestro caminar, no hay nada que podamos ocultarle al Señor. Él sabe quizás que si somos liberados totalmente de todo aguijón, nos vamos a olvidar del Señor si somos así de malagradecidos. Nos vamos a olvidar, vamos a vivir la vida porque después de esta vida no hay otra, dicen por ahí el mundo. Después de esta vida no hay otra, disfrutemos. La palabra habla de bebamos, comamos, démonos en casamiento, casémonos. Porque total, esta vida es para vivirla. No, mi hermano, esta vida es para vivirla conforme a la voluntad de Dios, no a la nuestra. Y dice aquí, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El poder de Dios sobre nuestra vida puede obrar cuando somos débiles, porque ahí nos dejamos moldear, ahí nos dejamos levantar, cuando estamos tirados, cuando tenemos dolores, cuando nosotros sentimos que ya no hay más esperanza, recién ahí viene a aflorar la fe. ¿Cuántas veces han llegado los hermanos a la iglesia siendo todavía mundanos, pero llegan a Cristo porque es la última jugada que les queda? No tienen a quién más acudir. Enfermos, atormentados, con matrimonios tormentosos, y llegan a la presencia de Dios porque ya nada más les pudo solucionar el cacho. Suena feo, pero es verdad. Hay hermanos que llegan así, que vemos a Dios como la última opción de nuestra lista, porque en medio de nuestra debilidad, cuando el hombre ya no puede hacer nada más por nosotros, cuando no hay quien nos solucione el problema, cuando nada nos da esperanza, ahí emerge la fe. Ahí tenemos que aprender a vivir por fe, a confiar en aquel que no vemos, pero que podemos sentir, en aquel que tiene su vida, mi vida, en sus manos. Nuestras vidas están en las manos de Dios. Dice aquí, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Yo me gozo porque aún siendo débil, porque aún siendo quizás ignorante, quizás estando enferma, quizás con una familia con problemas, Dios se ha glorificado y ha sacado de donde no hay y ha puesto donde hay falta. Ha sacado Dios de las mismas piedras para darme cuando he sido débil. Dios ahí se glorifica, se manifiesta su poder. Cuando estamos más atribulados, oiga, Dios nos maravilla, nos sorprende, nos dejamos sorprender por la mano de Dios. Cuando pensamos que ya nada puede solucionar eso que tenemos ahí que nos atormenta todos los días, esa tribulación, viene la mano de Dios y nos sorprende. Y ahí es cuando aparecen los milagros. Podemos ver milagros en nuestra vida. Podemos ver milagros en nosotros mismos. Hay testimonio en cada uno de nosotros. Yo puedo decir, mi hija nació enferma, débil, no podía respirar, tenía asma, vivía enferma. Y usted la ve y ahora es una tremenda hija de Dios. Es grande, es hermosa, es sana, y eso lo ha dado el Señor. Porque los médicos ni con toda su ciencia podían hacer nada por ella. Usted sabe lo angustiante que es para una mamá, para un papá, ver a sus hijos muriéndose en los brazos, con los labios morados, sin poder respirar. Yo lo pasé con mi hija y Dios la sacó de ahí. Dios lo hizo. Lo que nadie podía hacer por mi pequeña, Dios lo hizo. Entonces hay testimonio en nuestras vidas. Hay testimonio en cada uno de aquellos que nos dejamos moldear por el Señor. Cuando en nuestra debilidad clamamos, rogamos, doblamos la rodilla y le decimos, Señor, dame tu respuesta. No lo que yo quiero, yo necesito esto, Señor, o es lo que yo quiero, pero tú sabes lo que yo necesito. Dame lo que yo necesito, Señor, para servirte. ¿Y qué le dio Dios a Pablo? La fuerza para soportar la prueba. Dios le dio la fortaleza para soportar tantos años. Se habla de que Pablo, el aguijón que tenía era en su vista, porque más adelante en otra de las epístolas habla de que con letra grande tuvo que escribir porque no veía.
Sin embargo, Dios le permitía aún así trabajar por gracia. Dice, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones. Usted y yo todavía no hemos sido perseguidos por la causa de Cristo. Claro, nos sentimos atormentados muchas veces porque las iglesias cerraron sus puertas, porque los templos se cerraron, ¿cierto? Pero usted y yo podemos seguir predicando la palabra, tenemos esa libertad. Nadie nos ha venido a matar, nadie nos ha venido a encarcelar porque estemos hablando de la palabra de Dios. Entonces todavía no hemos padecido persecuciones. Ya vimos anteriormente, ¿cierto? En Hechos, a Pablo lo apedrearon, lo dejaron muerto, tirado afuera de la ciudad. A Esteban lo arrastraron por el suelo hasta que lo mataron. ¿Cuántos sí padecieron realmente en su carne la persecución por el amor a Cristo? ¿Y usted cree que ellos se levantaron en venganza? No, hermano. En un corazón de un cristiano no puede haber ese deseo, ese sentimiento. Esteban antes de morir decía, Señor, no le tengas en cuenta este pecado. Tenga usted misericordia porque no sabe lo que están haciendo. Jesús mismo cuando fue al Calvario, Padre, no saben lo que hacen, perdónalos. Entonces Dios nos ayude para que no se endurezca nuestro corazón con las pruebas, con los pesares, sino que en ese momento estemos más cerca de Dios para que Él se glorifique en nosotros. Dice en el versículo 11, me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros. Porque estaba hablando a la iglesia dura de Corinto, a esta iglesia que, alababa a estos falsos profetas y eran casi semidioses. Entonces esta es más bien una frase que Pablo lo dijo como una burla. Ustedes debieran estarme alabando a mí. Ustedes debieran estarme a mí glorificando. No a esos falsos profetas que andan por ahí, a esos falsos ministros. Abran sus ojos, iglesia. Podamos discernir lo que es de Dios. Podamos entender en el Espíritu lo que Dios nos entrega. No nos dejemos guiar solo por lo que nuestros ojos ven. Examinemos con el corazón. Pidámosle a Dios la respuesta. Pidámosle al Señor que nos dé esa vista espiritual para examinar espíritu. Si nosotros somos espíritu, usted y yo somos espíritu. Lo que mora en nuestro corazón es el Espíritu de Dios. Por tanto, el Espíritu debe revelar. Dice, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Él se consideraba así de sencillo, nada. Más a los otros que eran de mentira, ¿cierto? Que eran falsos, pero que a la gente le encantaba aplaudirlo, ponerlo en los primeros asientos. A veces nos dejamos guiar por lo que nuestros ojos ven, porque nuestro corazón es vano. Entonces el hermano mejor vestido lo sentamos adelante porque se ve lindo. Y al que anda más feíto, al que quizás tiene algún vicio por ahí, pero ese día justo el Señor tocó su corazón para que entrara a una iglesia y se arrepintiera. No, como ande hediondo y anda feo, sentémoslo al final, al lado de la puerta, por si se quiere ir luego. No, mi hermano, no podemos dejarnos guiar por la vista. Dios no hace acepción de personas. A todos nos aceptó tal como estamos. La transformación, el cambio lo hizo Dios. Él lo hace. Nosotros no podemos cambiar a nadie, ni yo misma me puedo cambiar a mí. ¿Qué más quisiera yo que sacarme yo todo lo que estorba la presencia del Señor? Pero soy tan débil que sola no puedo. Necesito que Dios me ayude. Y estoy segura que usted también, para cambiar sus defectos, necesita que Dios le ayude. Porque si no, no seríamos defectuosos, no tendríamos defectos. Podríamos un día levantarnos y decir, hoy día no voy a ser más mentirosa. Hoy día me voy a levantar con ganas de no ser mal genio. La ira ya no va a estar más en mí.
Sería hermoso, pero no podemos. Es un trabajo que Dios tiene que hacer en nosotros cada día. Dice, con todo, las señales del apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. ¿Se da cuenta lo que decíamos delante? Las señales de los hijos de Dios. Usted y yo tenemos que dar señales. Ayer se hablaba en la palabra del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu debe estar en nosotros. Y además debemos dar señales de que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios respalda el trabajo de sus hijos, les da crecimiento a sus hijos. Dice la palabra, ¿cierto?, del sembrador, que él salió a sembrar. Y aunque hubieran espinos, aunque hubieran piedras, la buena semilla que cae en buena tierra crece, da fruto. Entonces nos habla, ¿cierto?, en otro pasaje de la Biblia, que aunque tenga que crecer el trigo junto con la cizaña, oiga, el trigo madura y da fruto igual. No importa la cizaña que haya crecido al lado, el trigo no se debilita, por el contrario, se fortalece el trigo. Y en su tiempo viene la siega. Y ese trigo da su fruto. Entonces no usemos como excusa que el hermano me mira feo, que este otro predica mal, que la palabra me la dan a mí nomás. No, mi hermano, porque somos muy quejumbrosos. Somos tan delicados que de todo nos quejamos. Que si no está la cosa funcionando como yo quiero, entonces no sirve. Me busco otra iglesia. Gloria a Dios por los hermanos que pueden cambiarse de iglesia como quien cambia polera. Los pastores no podemos. Nos tocó esa iglesia y esa iglesia tenemos que hacerla funcionar con la voluntad de Dios. Nosotros no podemos cambiarnos de hermano. No, hermano, usted hoy día no me sirve, váyase para la otra iglesia porque yo no lo quiero aquí. Dios nos libre. Tenemos que aprender a convivir todos juntos con nuestras debilidades, con nuestros errores. Si no solamente somos hermanos cuando nos abrazamos y nos amamos, si cuando las cosas también están mal, porque la iglesia perfecta no existe, quisiéramos que fuera así, pero es como la familia perfecta, esa que sale en las películas, que tiene un perrito en el antejardín y una reja blanca, es hermosa, pero no existe. En todas las familias, en algún momento hay algún problema, y hay que ser sabio para poder superarlo. Y hay que estar tomado de la mano de Dios, para que Él ponga la respuesta idónea. Entonces Dios nos ayude, porque dice aquí en el versículo 12 que las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros. Nosotros hemos visto la obra de Dios, hemos visto milagros, hemos visto la gloria del Señor entre nosotros. Cada uno tiene un testimonio que dar, y ese es el poder de Dios manifestado en nuestra vida. Dice aquí, porque ¿en qué habéis sido menos que otras iglesias? Sino en que yo mismo no os he sido carga. ¿Por qué Pablo decía esto? Porque Pablo no iba a pedir las ofrendas a la iglesia cuando iba a predicar. Pablo no pedía que le hicieran el sobrecito para poder llegar ahí a misionar. Pablo iba por las de él, con los recursos que Dios le proveía, con el poder que Dios le daba. Todas las puertas se las abría el Señor. Entonces después le dice, perdóname este agravio. ¿Y por qué les pide perdón Pablo por no haber sido una carga económica para la iglesia? Porque al no haber sido una carga, como lo llama él, entonces también privó a la iglesia de dar conforme a lo que sentía en su corazón. Privó a la iglesia de poder ser generosos. Privó a la iglesia quizás de entregar lo que hubieran sentido, lo que Dios hubiese hecho sentir. Pablo no quiso ser carga. Entonces él siempre se las batió, como decimos nosotros, con sus recursos, con lo que Dios le daba. Y si tenía para comer, bueno, y si no, gloria a Dios. Pero Pablo no anduvo pidiendo sobrecitos, ni ofrendas de amor, ni nada por el estilo, porque Dios proveía de todo. Pero dice Pablo aquí, perdóname este agravio. ¿Por qué? Porque privó a la iglesia de haber sido generosa. Privó a la iglesia de haber
entregado lo que sentían de dar para Dios. Este es el mensaje que hoy tenía Dios para nosotros. Que podamos nosotros bastarnos de la gracia de Dios, poner nuestra vista en lo que sí Dios nos ha dado y no en lo que nos falta, no en lo que le estamos pidiendo por años al Señor y que sentimos que no nos ha respondido cuando en realidad la respuesta no la queremos saber. Que Dios nos dé sabiduría, fortaleza para poder servirle al Señor aún con aguijones, para poder seguir caminando aún con problemas, porque en medio de los problemas dice la palabra que Dios se glorifica en su pueblo. Gracias le damos a Dios por esta palabra. Les invito a ponerse de pie para orar a Dios. Amado Dios, en esta hora te damos gracias por tu palabra. Gracias, Padre Santo, por esta tremenda lección que Pablo nos da, bendito Dios. Que tú nos hablas, Padre Santo, a través de sus labios, a través de esta carta que él escribió, Señor, a la iglesia de Corinto. Gracias, Padre Santo, porque tenemos que entender, Señor, que tu gracia sobre nosotros es lo más importante, lo que tú nos has dado, la vida, Señor, la felicidad de los nuestros, a lo mejor el tener, Dios mío, ciertos privilegios, una casa, un techo sobre nuestra cabeza. Bendito Dios, el que no nos falte el alimento, el poder ser hijos agradecidos, el poder predicar con libertad tu palabra, Señor. Todo eso debemos valorarlo, Padre Santo. Gracias, bendito Dios, porque es dado de ti. Ayúdanos para poder ser fuertes, Señor, y aún habiendo aguijones en nuestras vidas, Padre, podamos servirte. Bendito Dios, te rogamos que cada uno pueda tomar su porción. Padre Santo, danos, Dios mío, más gratitud en el corazón, para no ser soberbios, para no endurecernos, Dios mío, cuando estamos bien, para no ser altivos, Padre Santo, porque al altivo tú lo miras de lejos, dice tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre bendito, para hacer un buen testimonio, para poder dar las señales de aquellos que te siguen, Señor bendito. Obra en nuestras vidas, en cada uno, Señor, y derrama bendición sobre nosotros, sobre nuestra familia, sobre nuestros negocios, nuestros hogares, Señor. Aquellos que salen a trabajar sean protegidos, Padre, todo lo ponemos en tus manos. Bendito Dios, porque nuestra vida te pertenece. Padre Santo, bendíganos con toda bendición que proviene de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor les bendiga.